Hola, mi nombre es Anderson Buitrón y quiero presentarles un pequeño tutorial de un framework llamado Web2Py. Se hará el paso a paso de la descarga e instalación y también se hará un pequeño ejemplo de un CRUD. Para los que no saben qué es un CRUD, se refiere a las acciones de crear, obtener, actualizar y borrar en una base de datos. Todo lo necesario para empezar a trabajar en este framework está en un solo paquete. Simplemente lo descargamos de la página oficial, lo descomprimimos y ejecutamos. Bueno, esto varía un poco dependiendo del sistema operativo. Ahora veremos con más detalle. Web2Py es un framework libre y de código abierto para la creación de aplicaciones web de forma fácil y rápida. Este framework es escrito y programable en Python. Es liviano y fácil de ejecutar. No requiere instalación, necesita poca o ninguna configuración. Bueno, veamos cómo se hace. Un poco dependiendo de tener instaladas las librerías de Python. Solo mostraré el código para instalar Python, pero ya lo tengo instalado. En mi caso instalaría Python 2.7. Solo sería necesario eso. Ahora vamos a descargar el framework Web2Py de la página oficial. Para los demás sistemas operativos se cuenta con unos ejecutables, pero para Linux tocaría bajar el código fuente. Yo ya lo tengo descargado, así que no lo voy a descargar, pero solo sería dar a aceptar. Descomprimirlo y ejecutarlo. Él nos pide una contraseña, pero la contraseña es opcional. Si no le damos la contraseña, no nos permitirá acceder en modo administrador para poder modificar nuestras aplicaciones web. Démosle cualquier contraseña. Aquí está la dirección donde va a estar el servidor web. Podemos ver los sitios, pero antes colocar la contraseña de seguridad. Aquí tenemos unos ejemplos de aplicaciones. Este framework cuenta con un asistente que resultaría fácil crear una aplicación web. Serviría para crear prototipos o para personas recién iniciadas. Vamos a crear una manualmente. Llamémosla CRUD Profesores. Bien, aquí tenemos la estructura del patrón modelo vista controlador. Aquí está la página principal por defecto. Para nuestro caso necesitaremos borrar todo esto. Vamos a eliminar todo. El modelo igualmente. El modelo es el que tiene la descripción de la base de datos, pero no lo vamos a necesitar. User.http se utiliza para las autenticaciones, para iniciar sesión.
Vamos a crear un CRUD que consiste en dos tablas de profesor y departamento. Como ya dije antes, el framework nos provee de una capa de abstracción de datos que genera el SQL de forma dinámica. Escogemos la base de datos de SQLite. Continuamos definiendo las tablas que vamos a utilizar. Ahora la tabla de profesor. Para la base de datos. Podemos ver que el SQL se formó dinámicamente. Se encuentra aquí. Aquí está el SQL de nuestras tablas. Para nuestra página principal necesitamos extender de la layout.http para obtener un diseño uniforme para todas las páginas, como el diseño de la página principal. Podemos ver una vista preliminar. Veamos ahora. Como vemos, podemos obtener la plantilla de la página principal de Web2Py. Sin ella se vería muy sencilla, así. Para nuestro caso la dejaremos con la plantilla, mucho mejor así. El menú lo podemos modificar a nuestro gusto. Estos, si quieres, se lo podemos quitar y colocar y añadir unos nuevos. Esto se hace desde menú.py. Para deshabilitarlos, solo es necesario cambiar el valor de esta variable a false. Veamos. Y ya. Solo queda el botón de inicio, que es el que vemos aquí. Este framework cuenta con diccionarios de traducciones, lo que hace más fácil cambiar una página de un idioma a otro. Podemos adicionar más menús, pero eso lo haremos después. Vamos a crear unas vistas nuevas. Estas vistas tendrán su correspondiente función en el archivo default.py, en el controlador default.py. Podemos ver la vista preliminar. No existe aún la función para la correspondiente vista. Creémosla primero. Crear un CRUD en este framework es realmente sencillo. Unas cuantas líneas de código. Existen funciones que realizan todo el trabajo por nosotros. Solo necesitamos entregar la tabla a la cual queremos hacerle el CRUD. Y luego retornar este formulario. En Python se retorna en forma de diccionario, dic para diccionario, igual para la vista de profesores. Para ingresar datos es necesario iniciar sesión como usuario, pero para eso habría que crear primero un CRUD de autenticación. Veamos cómo se hace.
Solo con esto es suficiente para permitir la entrada al sistema, registrarse y salir del sistema. El diseño por defecto nos mostrará las opciones comunes para loguearse en la parte superior izquierda de la pantalla. Veamos, tiene que aparecernos aquí. También debería tener su propia función en el controlador por defecto. Veamos ahora. Listo. Podemos registrarnos. Listo. Solo con eso ahora sí podemos ingresar datos a la base de datos. Para poder ingresar directamente desde el menú a las diferentes vistas, podemos editar este archivo. Desde aquí. Profesores, departamentos. Y especificar la ruta que debe seguir. Es default, profesor, manager, default, departamento, manager. Los que tengan algunos conocimientos de bases de datos saben que las tablas se pueden relacionar por medio de llaves foráneas. En este caso, estas dos tablas no están para nada unidas. Podemos probar agregando un nuevo profesor que esté en un departamento que no esté registrado. Incluso también podemos ingresar un email que no esté validado. Si ingreso un email que no es un email y un código del departamento que no se encuentra registrado. Para poder hacer estas validaciones o que el sistema haga las validaciones, tenemos que hacerlo directamente desde la definición de las tablas. Aquí podemos colocar restricciones, como por ejemplo
Podemos ver que también se pueden agregar eh, dos departamentos repetidos con el mismo código. Bien, eso también lo vamos a restringir. Eliminemos. Igual los profesores. Tenemos. Ahora sí podemos hacer las restricciones. Como por ejemplo, primero, que no se puede agregar otro departamento con un código ya existente. Solo con esto podemos validar que no van a haber departamentos con un código repetido. Lo que nos quiere decir este comando es que no va a permitir que no exista en la misma tabla dos departamentos con el mismo código. Veamos. Intentemos agregar uno con el mismo código. Eso. Nos salió la restricción. Ahora podemos también validar que el nombre sea obligatorio. Aquí, por ejemplo, se añadió un departamento que no tiene nombre. Hagamos esto. Quiere decir que nombre no podrá ser vacío. Ahora podemos hacer de una las restricciones para la tabla profesores. Para la tabla profesor. Por ejemplo, que el email sea único y que el email sea validado como un email. Esta sería una llave foránea. Si se va a ingresar, que valide que ya se encuentre el código dentro de la tabla de departamento. Y ahora sí valida que sea un usuario y que ninguna casilla esté vacía. Intentémoslo. No permite. Y valida que sea un email correcto. Veamos así. Email incorrecto. Listo. Ahora sí ya. Listo, eso podría ser todo. Si nos si salimos
podemos ver que ya no podemos hacer ni adiciones ni eliminar, solo podemos buscar. Entremos de nuevo. Entremos. Listo, ahora sí ya. Podemos agregar un nuevo valor. Bueno, aquí ya lo probamos todo. Eso es todo, amigos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer un CRUD. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer un CRUD con el framework Web2Py. Es realmente sencillo.